Vamos a ver. Sí, ahí está funcionando. Muy bien, Javier, bienvenido en esta oportunidad. Creo que sos el primer español que tenemos para hablar. Porque bien, si bien estamos eh, a una distancia importante, hay un océano que nos separa, tenemos muchas cosas en común, no solo el idioma. Y es interesante ver cómo muchas de las cosas que pasan acá pasan allá y viceversa. Y pareciera que, bueno, que tienen mucho en común, ¿no? Los eventos y las personas que hacen pasar estos eventos. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, yo muchísimas gracias por la invitación. Si de verdad soy el primer español en tu programa, es un honor. Así que Muchas espero gracias. dejar el listón bien alto. Muy bien, contanos un poco sobre vos, Javier, sobre lo que vos haces y lo que has hecho hasta ahora. Bueno, yo soy periodista, soy doble licenciado en Periodismo y Comunicación por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, aunque yo soy de ciencias, vengo del mundo de las ciencias. Yo, bueno, por cosas de la vida no pude ser médico, estuve haciendo unos años biología y entré en un momento típico de crisis cuando eres joven. Me planteé en mi futuro y lo que me ha gustado siempre, que es leer, escribir, explicar las cosas, contarlas, contactar con gente, contacto humano, pues me lo propuse como mi oficio y aquí estoy después de mucho tiempo. La verdad es que acerté, ¿no? Puedo decir con el tiempo que más vale reconocer un error y enmendarlo que continuar en ello. Así que, bueno, inicié en el tema de periodismo, siempre me ha gustado mucho el tema militar. Me formé en temas para ser periodista militar, con temas del ejército y demás, pero bueno, como digo, pues en vez de acabar en la guerra real o en la batalla real, he acabado en la batalla cultural, ¿no? Entonces llevo, pues, desde que tengo uso de razón, llevo con todo esto de lo que entendemos hoy como, pues, entiendo hoy malamente como conspiraciones, y sobre todo separando la grana de la paja, el grano de la paja. Obviamente no siempre en todo esto, pero digamos que es un tema que me encanta y sobre todo en especial desde los últimos años en los que podemos decir que la élite de alguna manera ha pisado el acelerador, ¿no? Muy bien, hacenos un breve resumen de la historia, si se quiere, más reciente o moderna de España, este, y cómo vos has visto estos hechos o estas tendencias en los últimos años, no de repente ahora estos de ahora que son los más obvios, sino un poquito más atrás. Mira, yo soy hijo de la democracia, yo no nací ni durante el franquismo ni durante la transición, yo nací ya con una democracia, digamos, consolidada, fue en el año 87. Y entonces todo lo que he vivido ha sido, pues, el régimen de lo que se llama de las autonomías, ¿no? La separación de España, prácticamente a nivel legal, de 17 partes, cada una con su propia idiosincrasia política, su parlamento, sus propias leyes, etcétera, etcétera. Yo cuando crecí, pues crecí en una España en la que todavía había cierto sentido de unidad, había cierta fe en el futuro, había cierta estabilidad, todo el mundo tenía más o menos en mente que si estudiabas, te formabas, trabajabas, podrías tener el tiempo y el dinero para formar una familia, tener un futuro, jubilarte, disfrutar de la vida, ¿no? Lo que nos vendieron siempre con el estado del bienestar. Pero en los últimos años, en concreto, desde que estoy en la universidad, desde que empecé la universidad hace 15 años, ha habido muchísimos, muchísimos conflictos. En España especial, ¿no? Ha habido una ideologización constante de la sociedad, una fanatización constante de la sociedad, una polarización, en este caso auspiciada por el Partido Socialista, la izquierda, con el objetivo, pues, de revivir un poco los viejos odios de la guerra civil para enfrentar a la población y que se preocuparan de que el otro es un facha o es un comunista, en vez de estar pensando, pues, realmente qué hacer para mejorar mi calidad de vida, a quién tengo que votar, quiénes son los que gobiernan, etcétera. A eso le añadimos en los últimos años, pues, todo el tema de la ideología de género, el aborto casi en bandeja, la inmigración masiva e ilegal, y eso junto a Europa, con una serie de políticas cada vez más rupturistas, ha sido muy doloroso, al menos yo como español, ¿no? Y que me considero, pues, un patriota. Ha sido muy doloroso para mí ver cómo España se está destruyendo a sí misma más que nunca. Decía, si no me equivoco, era un Kaiser Guillermo, decía, o le atañe, dicen que él lo dijo esto, ¿no? Que dijo que España es una de las naciones más fuertes del mundo porque lleva años intentando destruirse y todavía no lo ha conseguido. Espero que esto sea cierto y que todavía no nos destruyamos, porque desde luego el nivel actual de España es bastante pésimo, no solo a nivel político, sino a nivel social, ¿no?
de cómo prácticamente se odia a todo el mundo a sí mismo y por lo tanto se odia a los demás. Y eso viene, entre otras cosas, por una serie de políticas educativas en las que más se nos está preocupando de enseñarnos ideología más que de enseñarnos cosas prácticas para la sociedad. Si bien en el ámbito académico sabemos que hace mucho tiempo que ellos están avanzando y que han hecho conquistas continuas y sin parar, ¿cuándo notaste vos en la sociedad que haya habido un quiebre, por así decir, un antes o un después? ¿Algún suceso que vos digas, mira, acá noté que cambió la cosa, como lo puede ser con el triunfo de algún partido político o de alguna ley o algún suceso en especial? En España, digamos, el gran giro, el punto de inflexión fue el 11, el atentado terrorista que hubo en Atocha, todavía no resuelto del todo. Con esto quiero decir que oficialmente hay unos asesinos, digamos, unos autores materiales intelectuales, pero todavía hay muchísimos flecos y ha habido en la investigación muchísimas cosas ocultas que todavía están en el aire, ¿no? Con esto quiero decir que queramos o no pensarlo, es un hecho que está ahí y no creo que no se pueda dejar de lado. Y es que el PSOE en su momento, el Partido Socialista Obrero Español, llegó al poder a través de este atentado. Y lo dejo, no quiero que cada uno saque sus propias conclusiones, pero está claro que la llegada de Zapatero significó un antes y después como decía antes, en la ideologización de la sociedad española. Enseguida sacaron la ley de violencia de género, que significa que actualmente el hombre es presuntamente culpable, no inocente. Ahora mismo, ante la denuncia de cualquier mujer, puedo irme a la cárcel 2 días y que demostrar mi inocencia, no mi culpabilidad. Lo cual es justo lo contrario a todo Estado de Derecho, ¿no? Ya se perdió completamente la igualdad entre hombres y mujeres. De ahí viene el feminismo radical, impuesto a través de las instituciones, como tú estabas diciendo, sobre todo el tema educativo. Y otra cosa ha sido la memoria histórica, que también lo nombré en la primera pregunta. La memoria histórica ha sido la ley por las cuales se ha encumbrado a uno de los dos bandos como el bueno, el ángel, y el otro el malo, el demonio. Obviamente el malo ha sido Franco, el malo ha sido los nacionales, los cristianos, los conservadores, que se alzaron en su momento contra una república dominada por el radicalismo político, que se dedicaban, entre otras cosas, a matar gente en la calle o simplemente por ir a misa. El problema es que se olvida, ¿no? Con esto no estoy diciendo que haya buenos y malos. En la Una Guerra Civil nunca hay buenos y malos. Pero está claro que la historia es la que es. Y entonces ahí se empezó a emponzoñar, a envenenar la mente de los más jóvenes. Hoy en día, si hablas con cualquier chaval que tenga 20, 25 años, incluso menos, el concepto que va a tener de la historia, a no ser que si sus padres se hayan preocupado de que sea realmente o hasta cierto punto neutral, o que por él, por su propia cuenta, haya estudiado diferente a lo que le han educado, va a salir pues prácticamente lo que estamos viendo en Occidente, ¿no? En general, un progre que le encante el Che Guevara y a la vez de la bandera LGTB, que diga que los comunistas son buenos y que los nazis son malos, pero nunca se dan cuenta de las similitudes entre unos y otros. En fin, todo este tipo de perogrulladas, de argumentos simplificados que hacen muy difícil un debate intelectual de cierto nivel y que pueda permitir la aplicación de ciertas políticas para ayudar a todo el mundo. Ahí fue el punto de inflexión político. Obviamente esto fue 2004, yo todavía era bastante joven, pero lo empecé a ver en las universidades. Yo empecé en una universidad pública, después terminé en una universidad privada y ahí empecé a ver el cambio de mentalidad de la juventud a través de medios de comunicación, a través de las redes sociales, cómo se ha influido en todo eso, ¿no? Y ahora solo le falta, yo creo que cualquiera de nosotros con que salga a la calle puede ver perfectamente las consecuencias de este, no solo sistema educativo, sino de todo el sistema, ¿no? De cómo en los últimos 30 años se ha dado un vuelco completamente a lo que era antes y está creando unas generaciones completamente disasociadas mentalmente y fuera de toda realidad. ¿Y vos crees que esto es generalizado en casi toda la población o tenés un sector que se mantiene todavía firme? O sea, ¿hay una oposición a esto real, formada, constituida? ¿O es personas salteadas por ahí que todavía mantienen sus valores pero que no tienen un lugar donde reunir? Es buena pregunta, porque mira, yo, a pesar de que yo me considero pues, conservador en muchas cosas, también soy hijo de este siglo, ¿no? O digamos, hijo de este mundo. Y yo he nacido precisamente en esa época en la que empezaron a cambiarse muchas cosas. Afortunadamente he tenido una educación sólida gracias a mis padres, he tenido una percepción de familia unida, padre y madre, abuelos, en fin, he tenido esa infancia feliz que todo el mundo quiere, ¿no? Quizá
por ese sentido tampoco quiero poner yo de ejemplo esto porque sé que a veces no todo el mundo puede tener esto y por eso hay que pedir a Dios. Pero sí que también con los últimos años precisamente, como el sistema ha tirado tanto el hilo, como decimos aquí, que se ha roto, la gente ha empezado a cuestionarse cosas que antes no. Es decir, si alguien te da una bofetada de vez en cuando, pues puedes aguantarla, ¿no? Pero cuando te está bofeando todo el tiempo, hay un momento en que dices, bueno, esto ya está bien, vamos a ver por qué me estás pegando bofetadas todo el tiempo. Algo así ha pasado con la derecha. Y con la derecha diferencio dos. La derecha tradicional, digamos que es la que más hemos visto estos últimos años, derecha liberal, derecha conservadora, que de alguna manera siempre se ponía de perfil ante la pisonadora ideológica de la izquierda, siempre se centraba en la gestión económica, muchas veces no quería dar la batalla cultural, le parecía incómodo, tenía miedo a que le llamaran facha, y eso ha ido dejando precisamente un caldo de cultivo perfecto para que la izquierda pudiera hacer y deshacer en función de como quisiera. A raíz de esas bofetadas, como te decía, perdóname por la metáfora, pero creo que es muy representativa, hay un sector de la derecha en que ya dice, bueno, ya está bien de esto, vamos a ver qué ocurre. Y se forma, digamos, lo que hoy entendemos quizá como nueva derecha, o lo que se está formando como nueva derecha. Una derecha que nace de la anterior, mama de la anterior, pero que se deja todos los complejos históricos de los últimos 150 años. No tiene problemas en defender su identidad cultural, no tiene problemas en luchar contra la inmigración ilegal, no tiene problemas en defender el matrimonio, en defender la vida. En fin, es una derecha sin complejos. Y ahí hemos visto en los últimos años, yo creo que podemos decir 5 o 6 años, ha habido un auge exponencial de esta derecha, que precisamente ha ido rinconando esa antigua derecha hacia posiciones de centro, pero también esa posición de centro que antes podía ocupar quizá la izquierda, ha hecho moverse a la izquierda, a la extrema izquierda, ¿no? Entonces, esto no es que una cosa radicaliza a la otra, sino simplemente por cuestiones de espacio político y cuestiones de votantes, unos tienen que ir a unos y otros a otros. En ese caso sí que se está haciendo, digamos que esta nueva derecha puede ser ese reducto, y esta nueva derecha no solo está en redes sociales, está en medios de comunicación, cada vez va a tener mayor presencia, están creando think tanks, ya tienen editoriales, en fin, digamos que han aprendido las técnicas de la izquierda durante los últimos 40, 50 años para empezar a recuperar ese espacio perdido por tiempo y por falta de ganas del aspecto ideológico. Claro, como vos decías, vemos que la derecha siempre es un poco dormilona cuando se trata de la parte cultural. Este, trata como de, bueno, no dar mucho la contra porque no sé si es porque a veces la derecha no es tan dogmática como la izquierda, ¿no? No es tan religiosa como la izquierda y por eso ya por su naturaleza no se mete en algunos de estos temas. Y por otro lado, creo que también la derecha ha cometido el error de creer de que, bueno, de que el cambio cultural que estamos teniendo es fruto de la voluntad del pueblo y a veces no han sido tan buenos en darse cuenta de que es un cambio impuesto, ¿no? De que no es que todos nos vamos haciendo hacia un lado, sino que nos van llevando hacia ese lado. Para acelerar un poquito en el ámbito histórico, ¿cómo está España hoy y cómo reaccionó España ante lo que, en mi opinión, fue un fracaso absoluto del gobierno frente a la pandemia? Buena pregunta. Eh, Hoy España está peor que hace 6 meses en cuanto a país y quiero pensar que la población está un poco más despierta que hace 6 meses respecto a todos estos temas. Te pongo dos ejemplos. Cuando empezó la pandemia, el gobierno ocultó datos, dijo que no iba a pasar nada. Tenemos más de 55.000 muertos sobre la mesa. Todavía hemos mucho sin investigar. Y digamos que enseguida rápidamente hubo una gran parte de la población que se puso con las garras hacia afuera, ¿no? Como hacen los gatos para protegerse. Es decir, vi que rápidamente que había habido una respuesta muy rápida, más de lo habitual, ante un suceso que otras veces quizá los habríamos aceptado de una manera mucho más natural. En abril hubo una encuesta de periódico ABC en la que decía que el 75% de los encuestados no se creía o ponía en duda la versión oficial del coronavirus. Esto quiere decir dos cosas. Primero, que obviamente la gente ya no se cree lo que el gobierno le diga por sí mismo, por ser el gobierno. Y segundo, también, digamos que esa élite que planifica hasta cierto punto algunas cosas, también está perdiendo fuerza. De ahí podemos entender que por eso cada vez hay más censura en nuestros países, ¿no? No solo en redes sociales, sino a nivel general. ¿Qué ha pasado después? Hubo una recuperación, al menos sanitaria. El gobierno volvió a mentir.
y nos encontramos ahora otra vez pues, con un aumento exponencial del número de casos. O digamos, yo los pongo siempre entre paréntesis porque bueno, los PCR no son 100% efectivos, dan falsos positivos, además se cruzan con otras trazas del virus, es decir, no hay herramientas únicas y exclusivas para diagnosticar el COVID y si alguien tiene COVID puede dar positivo por COVID o por otro tipo de virus, por lo cual yo soy de estos tipos que piensan que las medidas son más políticas que sanitarias. Precisamente por esas medidas más políticas que sanitarias, nos hemos encontrado de nuevo con otra situación muy semejante a la de marzo o abril, pero con la gente yo creo que ya más cansada. Ahora empieza a haber más manifestaciones en la calle, ya no solo contra el gobierno, sino contra incluso, por ejemplo, la imposición de mascarillas. Y no porque muchos digan que esto es negacionista del virus, ¿no? Algunos sabrán, o sea, si son libres de pensarlo, sino simplemente por cómo la narrativa, la importancia de esto de la narrativa, de cómo el poder se está autodefendiendo, llamando negacionistas a aquellos que simplemente cuestionan sus medidas para imponer otro tipo de política, ¿no? Yo soy de los que piensan que en España en el último medio año, lo que ha habido, fuera del origen del virus, que es lo de menos, lo que ha habido ha sido una subversión del Estado, una subversión política del Estado de Derecho español, tomada por el Partido Socialista, la izquierda, y por Podemos, el Partido Chavista español, muy en consonancia con lo que han hecho en otros países, que esto es lo que la gente se olvida. El ejemplo de Venezuela es uno, tenemos Cuba, tenemos lo que pasó en Brasil de Lula, en fin, ya sabemos, vosotros, gracias a Dios, en Iberoamérica estáis curados de espanto de precisamente los métodos que tiene esa izquierda de dominar el poder, ¿no? Primero cultural, después el judicial, el Estado de Derecho, y como te das cuenta, noche a la mañana te encuentras en una dictadura vestida de democracia en la que solo puedes pensar lo que ellos te digan. Pues es muy semejante a lo que está ocurriendo, obviamente con alguna diferencia, pero es lo que está ocurriendo, ¿no? De la noche a la mañana han limitado las libertades, han limitado las libertades informativas, han limitado el derecho de reunión, la libertad de movimiento, la libertad de expresión, están, digamos, pactando ahora la renovación del sistema judicial, han decapitado voluntariamente a la cúpula de ciertas fuerzas de seguridad del Estado, han comprado los medios de comunicación, es decir, han hecho todo a espaldas de la ciudadanía durante esta pandemia, mientras todo el mundo estaba confinado en su casa, con miedo a morir, con su abuelo en el hospital, su hijo enfermo. Han aprovechado esto para todo esto. Es decir, no habría otra forma, por resumir, de hacer lo que se ha hecho, no solo en España, sino en otros países, si no hubiera sido por la excusa sanitaria. Y frente a esto, como vos me decías, el pueblo está teniendo un poco de desconfianza. Ahora, ¿vos crees que el pueblo es capaz de sublevarse, de oponerse, o el pueblo español ya está, no sé cómo decirte, resignado a, a esta bola de nieve de desastre que estamos viviendo en la mayor parte del mundo? Digo, acá en Uruguay tenemos un caso un poco distinto, ¿no? Se vive de otra manera. Igual vemos algunos peligros, si bien se le hace muy buena propaganda a Uruguay, hay algunas cosas que no van de acuerdo con lo que la gente creería que es. Em, ¿Qué pensás que va a hacer el pueblo español? ¿Se va a acostumbrar, se va a vender por un kilo de pan como lo han hecho muchos pueblos de América Latina? ¿O el pueblo español lucha, se opone y se da cuenta cuando le están metiendo la pata dentro del tarro, ¿no? Y reacciona como puede ser, como uno esperaría que ya debería haber hecho Argentina hace rato y resulta que no lo hace. Te voy a dar dos respuestas. La que a mí me gustaría, o la romántica, y es que creo que cuanto más nos presiones en esto va a estallar por algún lado. Ya estalló hace 80 años, ha estallado en otras ocasiones. Digamos, España es un país muy guerrero, no solo contra los demás, sino contra sí mismo. Nos gusta defender lo que pensamos y nos gusta ir hasta el final por la defensa de lo que pensamos, ¿no? Quizás sea un concepto más hidalgo, más medieval, más caballeresco de la vida, ¿no? Ahora, la realidad, me temo que se impone, la realpolitik. Y aunque quizá hay algunos reductos de defensa o de levantamiento, no sé si armado o simplemente intelectual, en mi caso, ¿no? De medios de comunicación, de empezar a avivar un poco las almas de la gente. Ya, como digo siempre, me da igual que sea de izquierdas o derechas, pero hay que darse cuenta de que esta gente no tiene ideas, no es ideología, es puramente pragmatismo para tomar el poder y hacerse con él. Entonces, dejémonos de dividirnos, tomemos conciencia de dónde estamos, quién nos está gobernando y demos un paso al frente. En el caso de que estabas diciendo de nuestra querida Argentina, es
Es el ejemplo perfecto, ¿no? ¿Cuántos años llevan aguantando la bota? ¿Cuántos años llevan enfrentando a la población entre sí para que no puedan levantar cabeza? Aquí está pasando lo mismo en España y yo creo que va a ir a peor. En España todavía, desgraciadamente, todavía podemos soportar muchísimo más insultos, muchísimo más desprecio por parte del gobierno y de ciertos sectores, pero porque todavía no hay hambre. Y además yo creo que tu pregunta es muy acertada, ¿no? Es de, ¿España se va a vender por un kilo de comida? Eh, Me gustaría creer que no, John, pero me temo que sí. Y no solo España, ¿eh? O sea, cuando los realmente poderosos tienen el poder de hundir una economía nacional, de comprar y vender países de la noche a la mañana, estamos hablando de que tienen precisamente la capacidad de hundir en la miseria a miles de millones de personas. Y somos humanos, nuestro principio básico de supervivencia es sobrevivir un día más. Y la pirámide, creo que la pirámide de Maslow, ¿no? Es decir, crecemos en función de si las anteriores necesidades están cubiertas. Si no tenemos el alimento cubierto, no vamos a pasar a la siguiente fase, que sería seguridad, estabilidad, en fin. Se está encargando esa pirámide de Maslow, ¿no? Europa, Occidente, digamos, en concreto, ya había alcanzado la cúspide de esa pirámide, todo lo demás estaba cubierto, podíamos pensar en desarrollar tecnología, viajar al espacio, en fin, ese tipo de cosas, pero cada vez más nos están dejando en el primer nivel, el primer básico, la subsistencia, la supervivencia. Y ahí da igual lo que nos hagan, se trata de buscar algo para que tu hijo que tengas en casa no esté llorando a punto de morirse, ¿no? Esto es la realidad y esto es lo que la gente tiene que pensar que es a lo que vamos. Y es algo que habéis pasado en muchos países en Iberoamérica. Venezuela es el momento actual, Cuba, ¿no? Y conozco gente de allí, los testimonios son desgarradores. Y el problema es que no aprendemos. El humano es una persona, es un ser que no aprende hasta que no sufre en sus propias carnes lo que pasa, ¿no? Y las consecuencias de los actos. Y no aprendemos, desgraciadamente. Espero que Contame España no llegue de a ese nivel, esto, pero sí, ni hablar. ¿Cuánto de esto vos crees o responsabilizás a, a la masa local y cuánto a lo global, ¿no? O sea, ¿cuánto de culpa tienen los políticos o la población española y cuánto de culpa crees vos que tiene toda esta, bueno, la máquina global como le pusimos de título al sí. video? Yo creo que es un todo, ¿no? No puedes separar una cosa de la otra. O sea, puedes analizar un sistema por partes, pero si no lo juntas, el sistema no funciona, ¿no? Yo creo que hay que entender este aspecto. Bueno, entonces, primero, también habría que preguntarnos si los políticos vienen del pueblo o van hacia el pueblo, ¿no? O sea, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. ¿De dónde viene la política o, digamos, la potestad? En este caso, lo ideal sería, obviamente, el pueblo vota, elige sus propios gobernantes y de esos luego van a la élite internacional, etcétera, etcétera. La realidad es, bueno, digamos que hay una élite global muy difusa, no voy a entrar en eso ahora, no es el momento, pero ya la gente sabe más o menos quiénes son, cuáles son los organismos de poder supranacional, la ONU, etcétera, etcétera, donde se discuten políticas que se van a implantar entre los Estados miembros. Después, digamos, las personas más poderosas tienen sus cartas, tienen sus jokers, tienen sus ases en la manga y suelen ser personas que van a cumplir con los intereses de estas personas a nivel nacional. De ahí que muchas veces se les haga una campaña de promoción en medios de comunicación que otro no tendría. Por ejemplo, Hillary Clinton contra Donald Trump. Por ejemplo, Pedro Sánchez contra Pablo Casado. Entonces, se trata de poner todo a la carne en el asador, como decimos en España, para que sea elegido tu candidato. Ahora, ¿que el pueblo puede elegir candidatos diferentes a los elegidos por otras personas? Por supuesto que sí. Pero teniendo en cuenta que el pueblo solo es la única herramienta que tiene es un voto cada 4 años. Entonces, y muchas veces no entienden a ver cómo se mueven o cómo funciona este poder, ¿no? El poder de los medios de comunicación, el poder del marketing político, de cómo te repiten una cosa hasta que la acabas aceptando simplemente porque lo ves algo normal, del telediario, las imágenes que se están escogiendo unas y no otras, de las palabras que se están utilizando unas y no otras, la subjetividad de los mensajes. Eso va generando siempre un caldo de cultivo muy estudiado. Es que esto es puro marketing, o sea, pura psicología de masas que acaba creando, obviamente, en los subconscientes de las personas un impulso, ¿no? Ya sea votar a uno o votar a otro. Y la manipulación es constante. Me gustaría pensar, respecto también a tu anterior pregunta, que el ciudadano es más independiente de lo que muchos creemos. Y cuanto más estudio y más lo veo, creo que cada vez somos más máquinas de lo que muchos pensamos. Entonces es complicado saber si fue el huevo o la gallina, en este caso, pero yo creo que ahora mismo hemos llegado a un punto en que todo
se retroalimenta, ¿no? Hay parte de culpa en la población española de votar a los que se votan, igual que en cualquier otro pueblo, en México, en Venezuela, en Argentina, todo el mundo tiene una parte de culpa por votar a quien está votando. Pero también rectificar es de sabios. Yo creo que todo ciudadano, si tuviera una información correcta o digamos la menos contaminada posible, podría rectificar, podría votar en consecuencia. El problema es que, como estamos viendo, cada vez más la comunicación es unidireccional, con la idea es pensamiento único, y eso es complicado salir de eso si no estás bien armado para poder comprender lo que está ocurriendo. Decime, ¿qué harías vos si decís, ponele que mañana sos presidente de España, ¿no? Por algún hecho de película, caíste Estoy y salivando, sos. no me digas eso. Caíste y sos presidente de España y decimos, bueno, decime cinco. A ver, por supuesto, ¿no? Uno en un mundo ideal, ¿no? Tomaría decisiones extremadamente radicales que funcionarían y andaría todo bien, pero sabemos que en la vida real tenés un montón de dificultades y un montón de oposiciones y un montón de cosas. Decime cinco cosas que vos harías que estarían dentro de tus capacidades si fueras presidente de España para salvar al país. Dices 5 cosas que haría como presidente en función de la actual constitución que tiene española. O sea, Bueno, no te puedo... dentro de tus posibilidades, a ver, o sea, a ver, como te digo, en el mundo utópico en el que podemos hacer y arreglar todo de una sin pedirle Esto te permiso a lo... nadie, está fácil, pero dentro eh, de las posibilidades ahora, ¿no? Cosa que si por ahí te escucha alguno de estos políticos que tienen ahí, y le tocas una fibra del corazón, dice, qué bueno lo que dijo Javier, lo voy a hacer. hay un problema con España y que no es un sistema presidencialista, es un sistema partitocrático. Eso quiere decir que el presidente, aunque sea elegido, no tiene plenos poderes como por ejemplo en Estados Unidos. Es decir, que, y aún así, aunque yo fuera elegido, estaría muy atado de manos respecto a otros. Por lo tanto, si tú me dices qué haría yo de presidente, te puedo decir simplemente cuestiones con las que me gustaría iniciar un trabajo para sentar ciertas cosas. Obviamente, primero, y es algo que yo creo que no se hace bien, es una comunicación directa con el pueblo. Ah, saltarse los medios de comunicación, o sea, que haya un mensaje directo y obviamente que es sincero, que no se manipule eso, ¿no? O al menos dentro de la medida de lo posible, que sea lo menos censurable o lo menos censurado. Es decir, que realmente la población sepa de primera mano qué se está haciendo por el país, qué se está haciendo fuera, cuáles son los entresijos, por qué quiero reunirme con esta gente, explicar de tú a tú al votante por qué estoy haciendo lo que quiero hacer, porque si me has votado es porque tú me das la confianza, ¿no? No delego en terceros ni a través de una cámara de televisión que diga lo que yo quiero que diga directamente, ¿no? Yo creo democracia directa, podríamos implantarlo así. Obviamente también impulsaría una ley del cambio del voto en relación con la anterior. Ahí la ley actual no es representativa, es decir, no es una persona un voto. Eso quiere decir que partidos minoritarios, por ejemplo, separatistas, tienen más representación en el Parlamento que partidos nacionales, simplemente por la propia ley de D'Hondt, que se llama, que es la ley electoral. Eso hace precisamente que los partidos nacionales sean cautivos de partidos separatistas que lo único que hacen es luchar por sus propios intereses regionales. Por ejemplo, el PNV en Vascongadas, lo que antes era CiU y Junts per Catalunya en Cataluña. Eso hace que una gran masa de la población esté vendida a una pequeña parte de la población. Por lo tanto, no hay soberanía ahí, no hay democracia. Después replantearía varias cosas. Primero, la centralización de ciertos servicios básicos, como por ejemplo sanidad y educación. A raíz de lo que te comentaba antes de que España son 17 autonomías, tenemos 17 sistemas educativos, 17 sistemas de salud. Cuando, por ejemplo, viene algo como la pandemia, ahí se ven las carencias de este sistema, porque cada uno no está conectado. Es decir, son 17, casi 17 reinos de taifas, en los que tú, por ejemplo, si vives en Madrid y tienes que ir a Santander o donde sea, pues necesitas una tarjeta específica sanitaria de la región, ¿no? Los sistemas educativos, por ejemplo, en una región diferente a la mía, te enseña una historia de España diferente. ¿Y qué pasa? Precisamente se ha enseñado en el odio a una parte de la población para odiar al otro resto de la población. Véase, por ejemplo, Vascongadas o Cataluña, ¿no? En el que se dice que somos invasores, que son, en fin, muy parecido seguramente a la leyenda negra que se educó en Iberoamérica respecto a España, ¿no? Cosas. Eso es el tema educativo. El cuarto, obviamente, haría una reforma
si pudiera, de la decencia de los medios de comunicación. Esto sé que suena a veces como muy, muy censor y no. Simplemente algo que me gustaría hacer a los medios de comunicación responsables de sus mensajes. Tú eres libre de dar el mensaje que quieras, pero también eres responsable de lo que estás diciendo y las consecuencias que generas en la población. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, televisiones autonómicas en los que se enseña otra vez el odio al resto de españoles, se manipula la información. En televisión española, por ejemplo, con el tema de la pandemia, o digamos el uso del Estado de las televisiones públicas, cómo se mintió, cómo se manipula ideológicamente a diario, yo creo que es vergonzoso, ¿no? No solo porque yo tenga unas ideas contrarias, que eso obviamente todo el mundo va a decir, pues hay cierto, reconozco que hay cierta subjetividad en lo que digo, ¿no? Pero sí que creo que cuanto más, más neutro sea algo, mejor para el resto, porque a mí, al fin y al cabo, lo que queremos es tener esa libertad para la lucha de ideas, el debate de ideas, no que nos impongan nada. Y luego sí que necesitamos urgentemente el quinto puesto, sería la promoción o llevar a cabo una ley, un decreto ley o lo que pudiera, para volver a inspirar o trabajar el sentimiento de unidad en España. Eso también iría muy, muy hermanado con el tema de la educación. O sea, yo creo que estos son las 5 cuestiones primarias. Sobre todo porque todas se apoyan unas con otras, ¿no? Es decir, te he tratado 5 cosas que creo que ayudarían a que España recuperara la fe en sí misma, a que recuperara el amor propio. Y una vez recuperas eso, todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Yo creo que es, digamos, sirve para poner en marcha otra vez la maquinaria española para que se encauce, ¿no? Si me permites un sexto, aunque no esté dentro de los 5, ¿no? Urgencia nacional actual, cerrar fronteras. Y esto que nadie me lo entienda como algo racista, ¿no? Durante la pandemia, por ejemplo, nadie podía salir de casa, pero seguían llegando 800 personas ilegales infectadas, muchas de ellas, a nuestras fronteras a través de Marruecos, etcétera, etcétera, creando un pánico y además aumentando el contagio, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, es un hecho, hay muchos problemas sociales derivados de esto, porque el sistema económico no es capaz de absorber a tanta gente que llega todos los años de manera ilegal. Yo no tengo ningún problema con la inmigración legal. De hecho, además, sobre todo estoy encantado de que vengan iberoamericanos porque somos afines. La cultura es la misma, hemos estado 300 años juntos, nos integramos perfectamente. Pero aquí se está importando millones y millones de personas de otras culturas y latitudes, África, Oriente Medio, que tienen culturas completamente ajenas a la occidental y a la cristiana, ¿no? El musulmán, pues, en fin, ya saben, no hace falta que los diga. Y vuelvo a repetir esto porque sé que muchas veces la gente toma solo lo que quiere, ¿no? Con esto no estoy diciendo que otras sean peores que las nuestras. Simplemente estoy diciendo que hay culturas que no pueden mezclarse. Eso es un hecho, ¿no? No, por Entonces, supuesto, eso sería mi estamos sexta pata. libres acá de la corrección política hasta que Te lo Facebook nos agradezco. baje el video, porque entiendo eso. Estuve en España hace ya unos cuantos años, vi ese problema, ¿no? Ya en la época que estuve, y era muy notorio, ¿no? Y creo que es, como vos decís, indispensable que si un país va a aceptar o a acoger refugiados y demás, un país tiene que estar bien como para poder hacerlo. Este nuevo concepto de que como vos estás un poquito mejor que aquellos que se están muriendo de hambre, entonces vos ya estás apto para sobrecargar tu país de personas que van a depender del, bueno, del Estado, de nuestros impuestos y todo lo demás. Y me parece que, digo, no sé, si vos me decís que lo están haciendo en Mónaco, de repente te digo que puede funcionar perfectamente, ¿no? O en algún lugar donde la economía es tan buena que no van a tener ese problema. Pero sumado a todo eso, los problemas culturales que, que veo que arrasan con algunos países. Y por supuesto que entiendo el negocio que representa esto, ¿no? Acá, si hay algo que tenemos que lograr entender es que el político, por definición, siempre va a estar buscando su propia conveniencia y va a estar buscando cómo alimentarse de nuestro esfuerzo, de nuestros impuestos. Entonces tenemos que No dejar lo de has pensar. podido, no lo has podido definir mejor todo. Lo has clavado. Tenemos que dejar de pensar de que el político es como nosotros, porque no es como nosotros. Ya para poder estar ahí, vos tenés que pasar un proceso. Y ese proceso es el proceso que te aleja del ciudadano, de la persona decente, de la persona que tiene valores. Porque de eso se trata. La política se trata de ir haciendo alianzas en base a qué? A vender valores, a dejar de ser, a deconstruirte, ¿no? Esta palabra que tanto le gusta a los progresistas, y a hacer alianzas con otras personas
cueste lo que cueste, no importa si cuesta tu integridad, puede cortar vidas humanas también, no pasa nada. Es por supuesto que cuesta mucho dinero. Entonces, bueno, eh, si logramos primero ir entendiendo eso, yo creo que vamos a tener una chance mayor de poder cambiar y de sacarnos este yugo que tenemos encima. Para terminar el video, Mira, sí, perdona, perdón. con lo que has dicho, retomando lo que yo había dicho, yo te he planteado 5 cuestiones que yo creo que todo, además es que lo que has dicho me ha encantado, que todo político con sentido común aplicaría si compramos la idea que tú acabas de explicar que no es así y es cierto, de que la gran cantidad de políticos no está por el bien de los demás, sino por su propio beneficio. Entonces, obviamente, te he planteado 5 o 6 medidas concretas para recuperar España. Sé que no se van a aplicar, así que sé que ese político que tú decías que me iba a escuchar para llevarlas a cabo, sé que no se van a aplicar. Hay un partido, Vox, que está luchando para aplicarlas, pero todavía está solo, ¿no? Solo. David contra Goliat, es complicado que pase algo. Pero ¿por qué no se va a aplicar por los demás? Porque precisamente, como tú decías, se les acabaría el chollo. Es decir, precisamente han ido instigando 5, o sea, todas las medidas contrarias a las 5 que he dicho, para poder precisamente vivir del cuento, vivir de la política, seguir enfrentando a la población, depauperarla intelectualmente, económicamente, socialmente, para que nadie les eche de su sillón, de su trono, ¿no? Pues es complicado por eso. Y no solo aquí, seguramente muchos de los que nos estén escuchando tengan exactamente ejemplos muy parecidos en cualquiera de todos nuestros países, ¿no? Porque al fin y al cabo el ciudadano común, el sentido común es común realmente. O sea, hablamos muchos entre nosotros y te das cuenta de que hay medidas que dicen, pero esto es lo que habría que hacer y gente incluso de diferentes ideologías llega al mismo punto de encuentro, pero los políticos hacen lo contrario. Yo quiero que la gente se pregunte por qué. Que cada uno tome eh, saque sus consecuencias, ¿sabes? Saque sus conclusiones, pero que se lo pregunte, porque ahí es donde empieza, digamos, el fin de su poder. Cuando como ciudadanos nos empezamos a preguntar por qué y no para qué, empezaremos a comprender mucho más de lo que pensamos. Tal cual. Me gustaría que para terminar, Javier, puedas brevemente mencionar alguna de las cosas con las que tenemos que estar alertas, no solo desde el punto de vista de la política. Hay un montón de cosas que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la moral, que tienen que ver con las instituciones medias. Hay un montón de cosas a las que nosotros tenemos que estar despiertos cuando vemos cambiar o cuando vemos hacer tomar ciertas actitudes y que lamentablemente muchas personas no las logran enlazar. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero tampoco sin ir a grandes explicaciones. Yo considero, por ejemplo, al animalismo o al veganismo como parte de esta máquina global de la que contra los que tenemos que estar con los ojos bien abiertos. No voy a entrar en detalles en por qué, pero me gustaría si vos podés enumerar y dar una hiper breve explicación de algunas de las cosas que vos crees que tenemos que estar con los ganchos abiertos, como decimos acá, para cuando los vemos venir poder rechazarlos o luchar en contra de ellos. Bien, antes de pasar a esta pequeña lista, primero comprender, como te estaba diciendo ahora mismo, que la mayoría de las políticas que se están aplicando en nuestros países no es porque hay políticos que se las crean. Digamos que la élite no promueve el cambio o luchar contra el cambio climático porque le interese, sino porque tiene digamos, esas políticas cumplen un fin que les interesa, ¿no? Eso es Bueno, en importante cierto entenderlo, modo tal ¿no? vez sí, porque vos fíjate, hay que ponerse a pensar qué clase de mundo le estamos dejando a George Soros si se lo contaminamos todo. Si quieres pensar, si quieres entrar dentro del cupo de los que se autoinculpan, ¿no? Y se autocensuran, entonces sí estaríamos pensando eso, pero creo que aquí no entramos dentro de ese cupo. Sí, o sea, es importante primero comprender, como te decía antes, ¿no? Siempre que veamos algo, es primero por qué. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién está promoviendo esta ideología o esta política? ¿Dónde viene el dinero y a dónde va? Eso nos va a dar unas respuestas que muchas veces, y te reconozco, a veces no queríamos conseguir, ¿no? Porque nos lleva a nuevas preguntas, a nuevos planteamientos y de ahí empezamos a entrar en cuestionamiento de prácticamente todo nuestro sistema, ¿no? Ahora bien, haciendo una recapacitación, ¿qué hemos visto en estos últimos años? Pues tú has nombrado uno, por ejemplo, animalismo, veganismo. ¿Cuál es animalismo? Primero, rompes, digamos, la superioridad del humano como creación, por lo tanto, no eres da igual que seas humano que un cerdo, por lo tanto, te voy a poder matar como un cerdo, porque no tienes ningún derecho más que un cerdo. Esto sé que muchas veces la gente no lo quiere entender así, porque dice, no, pobres animales, no, pobre ser humano. Si tú eres igual que un cerdo, te pueden matar como un cerdo sin que nadie le importe, esto que quede claro. El veganismo.
A nivel de desarrollo, por ejemplo, de la humanidad, nuestro cerebro se ha desarrollado en gran parte gracias al consumo de proteína animal. Si se promueve el no consumo de proteína animal, sobre todo en ciertas formas, en ciertos estadios de desarrollo humano, el cerebro no se desarrolla como debería hacerse. Muchos dicen que, bueno, se puede comer suplementos, pero seguirían saliendo de la carne y además procesados con el consecuente alto nivel de químicos que tienen, ¿no? Eso por un lado. Después tenemos ideología de género. Ya sabemos de dónde viene, ¿no? Empecemos primero históricamente. Feminismo radical. De ahí la ideología de género, extrapolar el género al sexo, sacarnos de nuestra biología, ¿no? Sacarnos de nuestro contexto natural. ¿Eso para qué sirve? Para desnaturalizar al hombre, para confundir mentalmente al hombre y que cualquier tipo de ideas no tengan que estar asociadas a una realidad biológica. Por lo tanto, estamos en el plano de las ideas y no de lo físico, lo cual nos puede llevar a cualquier tipo de violación de la más pura realidad. Tenemos el aborto como política de Estado para disminuir la presión demográfica, sobre todo en países y en regiones donde hay un gran interés geoestratégico, como por ejemplo Iberoamérica y África. Tenemos la eutanasia para terminar con las personas mayores. Primero porque son un consumo para el Estado, es decir, consumen recursos del Estado, no producen y por lo tanto hay que cargárselos cuanto antes. Doy un paso más. ¿Qué es la tercera edad, el anciano, nuestros abuelos? ¿Qué son? Son la memoria viva, son la experiencia, la sabiduría. Son aquellos que te pueden decir, hijo, yo a tu edad pensaba lo mismo y 60 años después te puedo decir que ese no es el camino correcto. Quieren eliminar la memoria viva del ser humano, ¿no? Después tenemos la promoción del transhumanismo, muy recientemente. Es, digamos, la perfección, entre comillas, del ser humano en función de la tecnología, del uso de ciertos chips tecnológicos que nos permitan interactuar con nuestro entorno. De ahí también se desarrolla el Internet de las cosas, de ahí tenemos el 5G, para aumentar el ancho de banda 100 veces más que el 4G. ¿Esto qué va a significar? Obviamente el control absoluto de la población, no solo físico, sino además de dejar rastro absolutamente de lo que hagamos, de lo que compremos, lo que pensemos. De ahí está el Neuralink de Tesla, deshumanizar ya el último paso, ¿no? Deshumanizar al hombre y convertirlo en una medio máquina, no para que esté la máquina al servicio del hombre, sino para al revés. Después tenemos, y otra de las obsesiones es la destrucción de la familia. La destrucción de la familia, hombre y mujer, el último reducto de libertad frente a este Estado totalitario universal, porque es donde, digamos, se protege al niño, a la prole, se protege precisamente de todo tipo de injerencia del Estado. No en vano el Estado, sobre todo en España, está diciendo, no el Estado, los partidos que manejan el Estado, están diciendo recientemente que los niños no pertenecen a los padres, pertenecen al Estado, como si fuera un Estado comunista. Que nos están diciendo que da igual lo que queramos hacer con nuestros hijos, se los van a llevar, ¿no? De ahí, por ejemplo, la promoción de la ideología de género entre los niños, la igualdad de género, la falsa igualdad de género. De ahí también enfrentamientos y políticas que enfrentan hombres y mujeres. Por ejemplo, el tema de la violencia de género, ¿no? Que sirve para, como te comentaba antes, que un hombre sea presuntamente culpable. Después tenemos la educación sexual temprana, que además viene a través de Naciones Unidas, promocionada por Planned Parenthood, que sirve precisamente para pervertir sexualmente a los niños y, entre otras cosas, pues digamos que las siguientes generaciones estén bastante más confundidas de lo que están. Políticas verdes, que nos lo venden como para el bien del planeta, pero en el fondo son políticas para el control del estado de la economía planificada. Hay mucha gente que dirá que esto no es cierto. Váyanse a las propuestas de los programas, por ejemplo, de Kioto, de los programas de la Unión Europea para hacer eso y quieren controlar la economía de los países. Estoy en contra del desarrollo de los países en vías de desarrollo, tercermundistas, segundo mundo, como queramos llamarlos, porque de alguna forma se les va a prohibir que puedan alcanzar el nivel de desarrollo que nosotros lo hemos alcanzado a través de la contaminación. En fin, sé que estoy planteando cosas muy No, no, pero aleatorias, es exactamente lo que quería que contaras pero para que después cada así uno por pueda encima, ¿no? desarrollarlo un poco, estudiarlo un poco más. Tenemos Este, ideología perdón, la inmigración sí, masiva, Pacto de Marrakech del año pasado, por el cual se va a fomentar la inmigración masiva en todos los países del mundo, obligando a los estados a poner en marcha recursos para incluir a esas personas en las sociedades. Es decir, no se busca el desarrollo de los países originales para que cada persona pueda vivir en paz en su país, con su familia, con su cultura. No, lo que se busca es la deslocalización forzada de las personas para moverlos de un sitio a otro, para crear conflictos y poco a poco ir creando esa sopa multicultural en la que todo el mundo sea exactamente igual a todo el mundo. Y por último, la destrucción del cristianismo,
digamos, también eso que ha permitido que lleguemos donde estamos en los últimos 2000 años, que defiende precisamente la libertad, la vida, la familia, que defiende también una forma de ser bastante heroica, la defensa de la verdad, a pesar de que seamos humanos e imperfectos, y poco a poco se está igualando a todo tipo de religiones, se está destruyendo, se está prohibiendo. Por ejemplo, un ejemplo y termino, en España se nos quitaron los crucifijos de los colegios públicos, pero ahora en Cataluña van a incluir la enseñanza del Islam. Es decir, no se están luchando por estados laicos, se están luchando por estados anticristianos con el objetivo de eliminar de la conciencia del humano lo que significa Cristo y su mensaje. Exactamente. No, excelente todo lo que vos dijiste porque muchas veces la gente comete el error de no asociar una cosa a otra o creer que, bueno, todas las asociaciones son conspiraciones o cosas muy elaboradas, pero si vos mirás el objetivo principal es más o menos siempre el mismo. Siempre terminamos un poco más sometidos, siempre terminamos un poco más fragmentados, un poco más destruidos, un poco más insanos y vemos como todas estas cosas van avanzando y parece mentira que, bueno, no hay un bloque de resistencia real. O sea, si bien por supuesto está la lucha pro vida, con la que apoyo totalmente, hay muchos partidos de derecha, hay muchos partidos eh, libertarios que opinan en contra de muchas de estas cosas, pero todavía estamos todos muy en pañales en estos temas, en cómo ponernos de acuerdo para acabar con esto, y me parece que tu mensaje es muy bueno y vamos a tratar de seguir transmitiéndolo. Muchísimas gracias, John. Hay algo importante que has dicho y me ha venido algo a la mente, ¿no? He conocido muchas personas, quizá contrarias a nuestros planteamientos ideológicos o formas de ver la vida, que se han posicionado luchando por lo que luchamos nosotros, no porque estén a favor de lo que proponemos, sino porque se han dado cuenta de que muchas cosas de las que defienden vienen patrocinadas por esa élite que de alguna manera les ha utilizado políticamente para llegar a sus fines. Hablo, por ejemplo, de feministas, abortistas, incluso gente con todo el tema de cambio climático. Hay una esperanza ahí, así que esperemos que con el trabajo que estamos haciendo, con el trabajo que haces tú a través de esta radio, poco a poco podamos dar los recursos necesarios para que la gente cada vez sea más independiente. Muchas gracias, Javier. Voy a terminar la transmisión ahora por Facebook y les agradecemos a todos por compartir con nosotros este ratito. A ti, un placer.